La primera historia nos la comparte Lord Knight, nuestro querido mod del canal. Los pondré en contexto. En la época de Navidad, como es costumbre, con mi madre nos pusimos de acuerdo para armar el árbol de Navidad unos días antes del 25. Luego de haber comprado adornos nuevos y haber preparado todo el asunto, nos levantamos temprano en la mañana para hacer todo, ya que ese día vendrían visitas y queríamos tener el árbol para cuando llegaran y lo vean. Pero algo raro pasó, como muestro en la primera foto. Borré parte de la foto que trae lo importante al final de la historia. Ok, aquí está la foto. Nos está señalando esta parte. Ok. Esa pequeña puerta está en una esquina de mi habitación, donde básicamente guardamos los adornos. Como se puede ver, es un piso donde no se puede perder absolutamente nada. Es solo madera y alfombra. Empezamos a armar el árbol y notamos que no teníamos las 4 patas que sujetaban el árbol. Básicamente, sin una de las patas, el árbol simplemente no se puede levantar. Buscamos por todas partes, literalmente di vuelta a mi habitación buscándola. Nada, no había absolutamente nada. Teníamos un dilema porque teníamos todos los adornos ya listos afuera para armar todo, pero la pata nos detenía. Como ya sabíamos qué hacer, se me ocurrió la idea de usar un dinosaurio que hice con madera años atrás para amarrarlo con el árbol y hacer de pata. Lo encontramos gracioso y no nos importó. El dinosaurio realmente sujetaba el árbol. Suerte para los dos. Aquí está la foto del dinosaurio. Y aquí está la foto de la puerta. Pasó el día con el dinosaurio sujetando el árbol, pero la mañana siguiente me levanté y no podía creer lo que estaba viendo. En la siguiente foto les muestro dónde apareció la pata. ¿Por qué nadie podría haber dejado la pata ahí? Ahí amaneció la pata del árbol. ¿Por qué nadie podría haber dejado la pata ahí? Porque yo me levanté ese día a las 7 de la mañana y no vi nada. Mi madre y mi hermano menor se habían ido a trabajar, estudiar, y mi perra no entra a mi habitación porque soy alérgico a ella. Ese día me desperté de nuevo a las 12. A esa hora encontré la pata. Dormí después de que mi familia se fue. Llamé a mi madre y le conté dónde había encontrado la pata. Ella no lo podía creer. Mi hermano menor tampoco. A partir de ese día, mi madre comenzó a encontrar cosas que se le habían perdido hace mucho tiempo en los lugares más obvios existentes. Literal, era como que alguien nos estaba dejando las cosas perdidas en la cara para que las encontráramos. Como ya varios saben, yo trabajo en mi casa. Soy el único que está acá con mi perra hasta las 5 o 6 de la tarde. Llegamos a pensar en duendes, fantasmas o solo suerte. Pero hasta los días de hoy no tenemos ni idea. Mi madre sí le tiene miedo a estas cosas. A ella le costó retomar el sueño. Yo simplemente lo ignoro, pero guardé las fotos porque sabía que algún día alguien le iba a contar la historia y con pruebas es más creíble. Y aquí está la foto pues del árbol. Esta historia se remonta desde que era niño. Cuando cumplo mis 6 años de edad, he tenido una experiencia algo paranormal. Hoy en día ya no la tengo, pues trata de que alguna entidad como especie de espíritu me ha perseguido desde esa edad que dije en mi crianza
en RD. Cuando empecé a tener mi propia habitación a esa edad veía cosas como sombras en mi ventana con una silueta que nunca dejaba de acosarme. Como es normal, se lo contaba a mi madre. Obviamente no me creía nada porque pensaba que eran puros inventos de mi imaginación. Llegó a tal punto que despertaba de mi cama con rasguños en mis brazos y a veces en mi cara. Llegó tal punto que mi madre, para verme tranquilo, hizo cambiar de habitación a mi hermana conmigo. Entonces luego fue ella quien comenzó a experimentar lo que ya había dicho, hasta que con el tiempo empeoraron las cosas en la casa, pues en RD siempre cortan la energía eléctrica. En el día, ciertas horas del día y de la noche me quedaba con mi hermana y las cosas empezaban a moverse y a caerse de manera random. Al final fuimos creciendo y a la vez que crecía sentía que más cerca de mí estaba tal sombra, como que más definido su cuerpo y su cara, y que al principio solo era una simple sombra silueta. Sí llegué a pensar igual que mi madre en cierto punto, que solo eran cosas que los niños imaginan, pero las cosas seguían sucediendo a medida que crecía y que no solo era yo, sino mi hermana también, que sentía tales cosas igual. Para hacer la historia ya un poco menos larga, hace 5 años que ya no experimento tales cosas, porque no importaba en dónde viviera, igual era perseguido por eso. Y he vivido en 3 países diferentes. Solo sé que de la nada ya no pasa nada. Esas cosas nuevamente, todos esos años no vivía con miedo, sino más bien ya acostumbrado al tener que vivir con aquello. Solo sentía miedo de los 6 a los 12 y luego de ahí ya me daba igual. Esta historia ocurre a finales de la década de los 50 en Japón. Un hombre de negocios de apenas 20 años viajaba a través de un pequeño pueblo después de un día de trabajo. Pensó que podría regresar a su casa antes del anochecer, pero la noche cayó más rápido de lo que creía. El joven se encontraba cansado y buscó un albergue para no tener que dar la vuelta y regresar al pueblo anterior, donde había visto un hotel. Decidió preguntarle a los residentes del lugar si le darían cobijo por una noche. Al parecer, todo el mundo ya dormía, o no había nadie en casa, ya que no veía luces en ninguna de las casas a las que llegaba. Finalmente, el hombre encontró una casa con la luz encendida y tocó la puerta. Un viejo le abrió. El joven le preguntó si podía darle alojamiento por una noche, que estaba dispuesto a pagarle de ser necesario. El anciano dejó entrar al joven, pero rechazó el dinero que éste le ofrecía, ya que decía que no había muchos visitantes por esos lares y que la compañía no le caía nada mal. El anciano le ofreció una cena y luego llevó al joven a una habitación donde éste pudiera dormir. El joven se percató que al lado de éste había otra habitación, pero no le prestó importancia. Le dio gracias al anciano y se acostó a dormir. Como a los 15 minutos de estar dormido, el joven escuchó una suave melodía proveniente de la habitación de al lado. El joven sintió curiosidad y se acercó a la pared, mojó su dedo con saliva e hizo un pequeño hueco en la pared de papel de arroz. El joven miró por el huequito y notó que en otro lado había una hermosa mujer de largo cabello negro que cubría completamente un lado de su cara. La mujer cantaba y bailaba sola en la habitación. El joven quitó la mirada del hueco mientras se preguntaba por qué el anciano no le había presentado a la chica. El canto de la muchacha dejó de escucharse y el joven volvió a mirar por el huequito en la pared. Pero todo lo que podía ver era un resplandor rojo y nada más. Pensando que estaba soñando, el joven se volvió a acostar. A la mañana siguiente, el joven se despertó
y el anciano había preparado desayuno para los dos. Mientras comían, el hombre le preguntó al anciano acerca de quién era la chica que estaba en la habitación de al lado cantando y bailando. El anciano quedó sorprendido y le dijo al joven que en esa habitación no vivía nadie. Una vez le perteneció a su hija, que había muerto. Desafortunadamente, su hija había nacido con una deformidad que le impidió encontrar a alguien con quien casarse y con el corazón hecho pedazos, se suicidó. ¿Cuál era la deformidad?, le preguntó el joven. Ella había nacido con un ojo rojo. ¡Oh, sheep! Algunos pilotos aseguran haber visto la aparición de una mujer vestida de blanco en la carretera a la Antigua. El relato se ha repetido mucho en los últimos tiempos. En la madrugada del 3 de mayo, un grupo de jóvenes se conducía en una camioneta blanca sobre el kilómetro 37, en la curva de la Negrita, entrada a la Antigua Guatemala. Una mujer vestida de blanco se les apareció frente a ellos. Esto provocó que el piloto frenara bruscamente y volcaran. Pese a que a través de los años se ha escuchado que esta mujer recorre las calles solitarias y oscuras de Guatemala, hay quienes aseguran haberla visto en esta curva en los últimos 6 meses. Este relato es respaldado por Pedro Samayoa, comandante de los bomberos municipales de la ciudad de la Antigua Guatemala, quien indica haber auxiliado a por lo menos 4 incidentes de 10 que han ocurrido en las últimas 6 semanas en este lugar. No se cuentan con estadísticas debido a que, curiosamente, los pasajeros y pilotos presentan solo golpes leves y al momento no hay ningún fallecido. Todos los afectados cuentan la misma historia. Una mujer vestida de blanco se les atravesó y por no atropellarla, viran o frenan y sufren el percance. O sea, se vuelca el carro. Se volca, I don't know, ¿sí? It flips. La curva de la Negrita, más conocida como la Cruz de la Monja, no es considerada peligrosa. Por eso, no está registrada como una carretera de alto riesgo. Con los primeros accidentes reportados, se consideraba que los pilotos no eran prudentes y manejaban sin la debida precaución por ser una curva, pero posteriormente se empezó a escuchar la misma versión en todos los pilotos accidentados, indicó el bombero. Según los datos de los bomberos y conductores lesionados, esta visión suele ocurrir a partir de las 22 horas y lo más extraño es que la ven solamente conductores del sexo masculino entre las edades de 18 a 35 años. Segunda parte de la historia. Recientes apariciones. Óscar Gustavo Vicente cuenta su historia. En diciembre me dirigía solo en automóvil hacia la Antigua Guatemala, al convivio de la empresa donde trabajo. Iba descendiendo la cuesta de las Cañas alrededor de las 20 horas. Estaba lloviznando y había neblina, y por el retrovisor observé que en el asiento trasero del vehículo iba la silueta de una persona. Sin voltear, esperé que pasara un poco la neblina. Volví a ver por el retrovisor y visualicé a una mujer vestida de blanco. Con el cuerpo rígido y muy asustado, seguí recto, rezando y sin voltear, porque recordé que en esa cuesta han ocurrido muchos accidentes.
Al llegar a la calle empedrada en el primer túmulo frené y vi cómo la mujer traspasó la puerta del carro y caminó de retroceso. Aceleré y al llegar a donde me dirigía conté lo sucedido. Una señora que habita en esta ciudad comentó que esta mujer descontrola a los pilotos y por eso hay muchos accidentes en ese lugar. Esta fantasmagórica figura es una versión moderna de la ciguanaba, ya que el personaje varía según la época. De acuerdo con Celso Lara, director del Centro de Estudios Folclóricos de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Con el pasar del tiempo, las historias se transforman a la temporalidad en la que se suscitan los hechos. Lara cuenta que en 1560 se conoció el primer caso documentado en la ciudad de Santiago. Añade que la asustadiza experiencia de estos caballeros ha sido negativa, pero la intención de las apariciones son todo lo contrario. Refiere que la ciguanaba, conocida como Xtabay, en la época de los mayas, se aparecía a los hombres con la finalidad que no salieran por las noches para que la familia se mantuviera unida. Oh, sheep. Leyenda de la chica en la carretera. Pasaban las 10 de la noche cuando un par de jóvenes conducían su vehículo compacto en la carretera federal México, Cuernavaca. La lluvia apenas les dejaba ver el camino, así que bajaron la velocidad y siguieron con cautela hasta percibir un resplandor muy intenso a unos cuantos metros adelante. De inmediato, el conductor hizo el cambio de luces, pero no tuvo respuesta. La iluminación frente a ellos seguía molestando sus ojos. Condujeron casi a ciegas, solo unos cuantos metros, hasta quedar inmersos en aquella claridad. Dentro de ella, alcanzaron a distinguir una jovencita que con el cofre de su coche en alto intentaba desesperada arrancarlo. Los dos chicos de inmediato se orillaron y bajaron del auto para ayudarla. La saludaron y después fueron a ver el motor, aunque no tenían la más mínima idea de qué hacer. Durante algunos minutos fingieron revisar los desperfectos y finalmente se ofrecieron a llevar a la chica a su casa. Sin embargo, ella se negaba. No quería dejar su coche ahí en medio de la nada. Además, ya había llamado una grúa. Así que los chicos le ofrecieron entonces compañía mientras que ella esperaba. Platicaron un largo rato. Luego ella, entre broma y broma, fue acercándose a la carretera, donde en un segundo un auto a toda velocidad impactó contra ella, elevando su cuerpo varios metros sobre el aire. Los chicos hicieron una mueca de desagrado y asombro. Presenciar tal evento les dobló las rodillas y cuando recuperaron la lucidez, fueron en busca del cuerpo de la chica, pero no la encontraron por ninguna parte. Y tampoco el auto estaba cuando se dieron la vuelta. Bueno, la siguiente historia es de Horacio. Una historia que pasó en Monterrey. Hola, muy buenas noches. Hace pocos días conté un relato que le sucedió a un tío mío allá por la Alameda, en el centro de Monterrey. Bueno, pues esta es la continuación.
Como mi abuelita y mi tío se mudaron a la colonia Chapultepec de San Nicolás de los Garza, dejaron a todos sus amigos y conocidos de allá por la calle Vallarta del centro de Monterrey. Mi tío acostumbraba siempre al salir de su trabajo pasar a darle la vuelta a su abuelita y después esperar a la única pecera que lo llevaría a San Nicolás de los Garza. Cuenta que un día hubo un partido de fútbol que se extendió hasta muy altas horas de la noche y para cuando acordó, ya que ya era muy tarde, así que la pecera ya no pasaría, como el siguiente día iba a entrar muy temprano al trabajo y la ropa que traía ya estaba muy sucia por andar jugando fútbol, decidió irse caminando, ya que el camino estaba despejado. La luna estaba brillante y pues con la luz que daba era suficiente para poder atravesar por el camino de terracería que llevaba a la Chapultepec. Llevaba ya unos minutos caminando cuando a lo lejos escuchó una carreta que se aproximaba de norte a sur, lo cual no le dio miedo, ya que en ese entonces era muy normal escuchar al sereno, algo así como vigilancia privada. Pasar por los caminos, era muy normal escuchar al sereno pasar por los caminos, así que mi tío pensó que tal vez podría acercarlo aunque fuera a la entrada a San Nicolás de los Garza. El sonido cada vez se fue acercando más hasta que coincidieron en el camino. Entonces se encontraron con el sereno. El sereno se detuvo y le preguntó qué hacía, dónde iba para llevarlo. Mi tío le dijo a dónde y todo, a lo que le contestó que él solo iba a una diligencia a cervecería y no tardaba. Si gustas puedes acompañarme. Mi tío, pensando en que iba a tardar más en llegar, no aceptó la propuesta y le dijo que mientras avanzaría caminando y ya cuando volviera lo alcanzara. Cada uno siguió su camino. Un sereno es vigilancia privada. Unas grandes nubes cubrieron la brillante luna, dejando el camino como boca de lobo, muy oscuro, y lo único que se podía ver era la neblina que cubría el monte de los lados del camino. Cuenta él que a la altura de lo que hoy es el Parque Niños Héroes, vio una figura humanoide de pie, pero muy alto, como de unos 3 metros, atravesada en el camino. Él quiso regresarse, pero tal vez por el miedo no pudo. Esta figura humanoide mi tío la recordaba con cabeza de cabra, con unos cuernos largos, una pata de caballo y una de gallo, con unos ojos verdes brillantes, y en lugar de caminar saltaba muy alto para acercarse a él. Mi tío solo pensaba en lo que hacía varios años él había dicho: no le tengo miedo al diablo, por lo que de inmediato se retractó y comenzó a rezar. Esta figura humanoide saltaba alrededor de él, riéndose, burlándose a carcajadas, porque mi tío no podía terminar ni un Padre Nuestro. Todo esto duró mucho o tal vez poco. Mi tío se quedó agachado en cuclillas cuando de pronto la calma volvió, las nubes se dispersaron y el señor de la carreta, o sea el señor del sereno, llegó y le dijo que si acaso iba contando los pasos porque solo había caminado unos 50 metros donde él lo había topado. Mi tío estaba pálido, que lo único que podía decirle era que lo llevara a su casa. Tan pronto llegaron, le contó a mi abuela lo que le había sucedido, que decidieron pedir audiencia con el padre de la parroquia para ver qué se podía hacer para que lo dejara de seguir. Mi tío enfermó, pero no sabían qué enfermedad tenía, así que después de la audiencia con el padre pasó otra cosa que les platicaré un poco más adelante.
Cuando yo vivía en otra casa, se sentía de que un ambiente medio raro. Siempre, un ambiente medio raro siempre. De repente empecé a soñar que me ahorcaban, pero como que yo sabía que era el diablo o una cosa así, jeje. Soñaba que me perseguía algo grande y cuando intentaba rezar o algo así, se me iba el aire o sentía como golpes. Soñaba eso siempre. Entonces lo que yo hacía era que no dormía hasta la mañana, más o menos cuando saliera el sol. Si me dormía en la noche, me despertaba a las 3 de la mañana con una sensación rara. Si yo estaba aguantando no dormirme y no aguantaba y me dormía, de una me despertaban con rugidos como de león o sonidos raros. Siempre tenía que tener una luz encendida. Se me ponía música sola en el teléfono y así. Todo eso pasaba cada cierto tiempo. Igual tuve demasiado descontrol de sueño, todo se detuvo un tiempo y de repente volvió. Yo me había pasado a dormir con mi hermana por miedosa, pero ella se quedaba en la universidad esta tarde. Yo ya llevaba como una semana de que me volvían a pasar cosas, me estaban golpeando la ventana y otra vez empecé a soñar cosas. En una de esas noches estaba medio dormida cuando empecé a escuchar como voces, susurros y de repente me quedé congelada, totalmente inmóvil y empecé a sudar. O sea, yo ya estaba despierta del todo porque antes me había fijado la hora en el celular. Entonces empecé a rezar de todo. Yo de verdad sentía como que me querían llevar. Después llegó mi hermana y como que todo se calmó. Ya con el tiempo nos cambiamos de casa, pero yo ahí sentía algo tan raro. Inclusive una vez vi como a una señora en la sala. También vi una figura blanca al frente de mi cama. Sonaban los platos, se iba la luz. Aparte de que cuando llegaban niños decían que había unos humanitos pequeños que querían jugar con ellos. Y es que esta casa era en la montaña, entonces no habían ni vecinos. Mi historia fue algo así. Fue cuando estaba prestando servicio militar, eran las 3 de la mañana. Me encontraba en el monte en un punto muy alejado de todo. Mi compañero estaba demasiado lejos, apenas podía ver dónde yo estaba. En ese momento la situación con la guerrilla era difícil. Ya había sucedido muchas cosas en ese mes, disparos, sonidos raros, luces, todos teníamos miedo de morir o que pasara algo. El punto donde me encontraba era el más feo porque no tenía visión a mi derecha. Era tan oscuro que era imposible distinguir algo a ese punto. Solo eran 3 horas y le tocaría el siguiente. Me repetía una y otra vez. Ya habían sucedido muchas cosas raras en ese punto, pero era fundamental protegerlo porque daba directo al batallón y no se podía abandonar. Muchos de nosotros pensábamos en irnos de ahí, pero sería egoísta, abandonaríamos a todos a su suerte y en ese punto solo nos escondíamos y rogábamos que no pasara nada esa noche. Lo que me tocó vivir a mí nunca lo olvidaré. Ya llevaba tiempo en ese puesto, 1 hora más o menos, con el radio pasando informe cada 15 minutos, así de peligroso era la situación. Miraba alrededor todo el rato, pero nunca me movía para no hacer ruido. Comencé a escuchar pasos, no podía hablar por el radio, delataría mi ubicación. Pensé que era algo raro, sonaban como las pisadas de un perro, y muy suaves, cada vez se escuchaban más cerca y cada vez eran más fuertes, hasta que parecían pisadas, sumamente pesadas. Ya no sabía qué era. Seguía el patrón de las pisadas de un perro, pero eran demasiado fuertes para que fueran de un animal. A mi opinión parecía como si alguien golpeara el piso, cada vez era más fuerte hasta que ya no pude más. El sonido pudo con mis agallas. Sin moverme cargué mi fusil lo más fuerte que pude para que supiera que alguien estaba acá y estaba armado. No lo sé, es lo único que se me ocurrió en ese momento y extrañamente se detuvo, pero ahora pasaba a otra. Alguien estaba golpeando un árbol. Tic, tic, tic. Era muy suave, pero cada vez era más fuerte, era algo extraño y más rápido. Salté del miedo porque el árbol que sonaba está enfrente mío. Apunté sin pensar, pero por extraño que parezca, grité alto ahí. Paró el sonido, pero sabía que estaba frente a algo que no podía ver nada.
Justo estaba al lado donde era imposible ver algo. De repente el árbol enfrente mío se sacudió con tal fuerza que era imposible de creer. Puedo jurar que se sacudió de arriba hacia abajo. Puedo jurar lo que vi. Algo sumamente extraño que extraño se sacude de arriba abajo. Fue con tal fuerza que vi un animal inmenso. Solo lo hubiera hecho. Sí, fue con tal fuerza que creí que el árbol se caería. Y algo saltó del árbol. Vi esa maldita sombra que recuerdo hoy en día no tenía forma. No se compara nada de lo que he visto en la vida. No aguanté y salí a correr hacia donde estaba mi compañero. Dejé todo botado. Llevaba una botellita. Ay, Dios. Llevaba una botellita llena de agua que dejé tirada. Corrí tan rápido como pude. Cuando llegué donde mi compañero, él no estaba, pero me quedé ahí. No podía abandonar el lugar. Cuando se acabó mi turno y pasaba la revista con mi cambio, preguntaron por mi compañero y dije que no estaba. Mi excusa fue que lo vi de lejos y hacer que me regañaran por dejar el puesto, pero no me importó. Buscamos a mi compañero y no lo encontramos por ningún lado. Despertaron a todos para buscarlo. Al final lo encontramos. Después de 2 horas buscándolo, lo encontramos en shock en un matorral tirado muy lejos del lugar donde él estaba. Lo levantamos y llevamos al batallón 20 minutos hablándole, dándole agua, diciéndole que qué pasó. No contestaba. Yo también estaba en shock, pero yo sí reaccionaba. Cuando amaneció, él contó lo que le había pasado. Dijo que comenzó a escuchar los mismos ruidos que yo, pero solo los del tic, tic, tic. Él entró en pánico. Él dijo que comenzó a gritar a todo pulmón llamándome a lo lejos. Yo nunca le contesté, lo juro, pero dijo algo que nunca olvidaré. Dijo que yo estaba riéndome a lo lejos súper fuerte y solo me reía, y que me asomé y me reía y que yo le grité: corra, malparido, que lo voy a matar. Y entonces comencé a correr detrás de él. Él solo corrió y corrió de mí lo más que pudo, pero él dijo que yo de un momento a otro comencé a correr en 4 patas. Él corrió y que el miedo no lo dejó correr más, pero según él, cuando se dio la vuelta, la misma sombra lo había alcanzado. Dice que no se acuerda más, quedó en shock al escuchar eso. Eso fue lo que le pasó a él. El resto fue otra historia.